Vamos a recordar que él ha trabajado y trabaja como investigador científico en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLIA, perteneciente al CONICET, acá en la provincia de Mendoza. Maxi, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Victoria, por la invitación. Bueno, primero que nada, contanos un poco qué es trabajar. Después me vas a decir si existe o no el tema del cambio climático. Muchos lo quieren negar, pero bueno, ¿cómo es trabajar o investigar el clima? A ver, nosotros decimos bien el clima, la meteorología, son distintas palabras y a veces como que se nos... No, ¿cómo está el tiempo? Sí. Bueno. Bueno, sí, es buena la pregunta porque esa es una confusión, yo diría que una confusión específica por ahí del español, Uh-huh. porque la palabra tiempo se comparte con el significado del tiempo cronológico, pero también con el tiempo meteorológico. Para referirnos al tiempo meteorológico, es como que tenemos que decir tiempo meteorológico, porque si no, no lo vas a entender. Y Uh-huh. entonces, creo que eso ha motivado que la gente al tiempo meteorológico lo denomina clima, y entonces son conceptos distintos. Por ejemplo, en inglés se dice climate and weather. Weather es el tiempo meteorológico y se diferencia del tiempo cronológico, y ellos no tienen esa confusión. El tiempo meteorológico son las condiciones atmosféricas que existe ahora y en el rango de horas por delante o en el rango de horas cercanas. Y el clima es la condición climática de un lugar que lo determina las estadísticas de muchos años. Por ejemplo, la temperatura media de Mendoza de julio de la máxima es de 10 grados, pero eso lo calculé observando 30 años la temperatura máxima y obtengo las estadísticas. Eso me va determinando el clima, Uh-huh. ¿sí? Bien. Así que, Y bueno, vos estuviste inclusive en Inglaterra haciendo estudios. Contanos, bueno, cómo avanza tu trabajo y qué ves en nuestra provincia, porque también sos investigador, te vas mucho para la montaña. Contanos. bueno, sí, mi tema de investigación son las precipitaciones en la cordillera de los Andes. Ujú. Comencé con el doctorado, beca de CONICET 2005, focalizado en nuestra cordillera acá de Mendoza. Pero ahora me he extendido hacia la Patagonia también y hacia el norte. Y en cierta forma la investigación se ha ido ampliando a investigar cómo la cordillera de los Andes influencia en el clima del sur de Sudamérica, básicamente. Ujú. Tiene una influencia extremadamente grande en el clima, ¿verdad? Entonces un poco a eso ha ido ampliándose el tema de investigación. Por eso yo ahora tengo como una red de medidores de lluvia en pasos internacionales, en 7 pasos internacionales desde el Pehuenche hasta Chubut. Entonces medimos cómo cambia la lluvia cuando uno cruza la cordillera de los Andes. Si ustedes prestan atención, cuando cruzan los pasos internacionales hay un cambio del paisaje muy, muy drástico. Se nota más en la Patagonia y en el noroeste argentino. Ustedes pasan de unas yungas en Salta al desierto más seco del mundo. Eso es influencia de la cordillera de los Andes. Y en el sur, en la Patagonia, se nota más, se revierte el patrón de lluvia. Llueve más del lado chileno y ahí tengo selvas en el lado chileno. En el sur de Chile hay selvas. Les diría las selvas ya empiezan en la zona de Valdivia, la selva Ujú. valdiviana, y acá cuando cruzan el tema Patagonia llueve 10 veces menos y entonces altera el clima. Bueno, eso es como a gran escala lo que más me focalizo, así que bueno, entonces por eso ando yendo a la montaña y revisando las mediciones. Ujú. Y bueno, la oportunidad de ir a Inglaterra fue el año pasado, fue una experiencia muy, muy hermosa de compartir con mi familia, Te los tuviste que llevar ¿a qué? a vivir. Sí, 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 nos Claro. fuimos 8 meses a Londres, yo diría que fue una gran aventura, pero nos gusta ir con mi pareja hacer esas aventuras. Ella consiguió un trabajo rentado en el Museo Nacional de Historia, un museo impresionante, se lo recomiendo visitar. Y yo, trabajando con mi trabajo con ISET, permanecí trabajando allá con conexión con colegas de allá. Bueno, impresionante, me encantó ir a Europa, conocer el mundo, es un mundo bastante Ujú. distinto al nuestro, ¿no? Vive todo el mundo ahí,
bueno, un poco más ordenado todo, pero hay a nivel así de universidades impresionantes, están todas las ¿Y universidades. avanzaste en algún tema Sí, específico? sí, ahí interactué con colegas del Centro Europeo de Meteorología. Ahí hay una ciudad chiquita que se llama Reading, que está muy cerquita de Londres, y ahí hay una universidad que el Departamento de Meteorología es uno de los top mundiales. Ahí han salido grandes próceres de meteorología. Y bueno, ahí fui a interactuar, hay una colega argentina y también está muy cerquita el Centro de Meteorológico Europeo, donde hay dos centros meteorológicos mundiales principales en el mundo, el europeo y el norteamericano, y el europeo, una de las cabezas, funciona ahí en Inglaterra. Y bueno, ahí participé en temas relacionados con un tema muy específico que se llama ríos atmosféricos, que son unos ríos en el aire de vapor de agua, que eso al impactar con la cordillera de los Andes como que los dejan en el Te agua. vi en Twitter. Contanos Sí. qué es un río atmosférico. El río atmosférico es un río de vapor de agua en el cielo. La diferencia con los ríos de la Tierra, que son en la atmósfera, son efímeros, tienen época de tiempos en días de vida y de formación y se mueren, ¿sí? Pero están Ujú. permanentemente formándose, moviéndose y desplazándose, y es una de las principales formas en que la atmósfera transporta el vapor de agua desde sus zonas donde más tiene, que es el Ecuador, hacia sus zonas donde menos tiene, que es hacia los polos. Y se transporta sobre todo en los océanos, como el Océano Pacífico, es uno de los océanos más extensos del mundo. Entonces se transporta esas toneladas de vapor de agua. Imagínense, han hecho mediciones en Norteamérica que esos ríos de vapor en forma de gas transportan más agua que el río Amazonas, que es el más caudaloso del mundo. Tremendo. Tienen miles de kilómetros de largo y de ancho del orden de los 500 kilómetros, y entonces tienen un potencial para hacer llover impresionante. Entonces, eso cuando impacta contra la cordillera de los Andes, porque la cordillera de los Andes facilita a la conversión del vapor de agua en lluvia y nieve, ¿Por qué será? porque ¿Su altura? no, porque la atmósfera, para que llueva, vos necesitas que el aire húmedo con vapor ascienda, se Ujú. enfríe, se condense, después se formen gotitas de agua líquida, que eso son las nubes. Las nubes es gotita de agua líquida o sólida flotando, no es vapor, y luego crezca en tamaño y caiga al suelo por el peso. Ese proceso es muy importante en la atmósfera. Básicamente, si no existe, no llueve, Ujú. y eso a la cordillera de los Andes, su gran influencia en el clima, que lo ayuda a hacer esos procesos de conversión del vapor de agua, y a su vez crecimiento rápido de las gotitas que primero son de nubes para que se hagan grandes y precipiten al suelo. Bien, basado en eso fue tu trabajo arrancaste tu trabajo allá en Londres, ¿verdad? Y lo has No, continuado acá, eso yo lo arranqué básicamente antes. desde mi Ah, doctorado, ya ajá. muchos años acá, y allá fui y discutí sobre estos temas, yo hablándole siempre de esta parte de acá de Sudamérica, y ellos con la experiencia de su zona. Ahí participé en un workshop de estos ríos atmosféricos ahí en ese centro. eh, y, ¿Cómo y impacta, por ejemplo, en nuestro día a día? Bueno, si hay cambios, todos estamos hablando. Bueno, no sé, el año pasado tuvimos una cantidad de sondas, vos no estabas, ujú. estabas en No, Inglaterra, pero yo pero te lo habrán estaba, contado. sí, me iba siguiendo, ¿no? Si Estábamos uno no se separa desesperados, tan fácil no se separaba uno ahora con tan la fácil. virtualidad. Pero digo, cambió tanto, y te lo pregunto también porque tenemos muchos productores vitivinícolas que nos Sí. escuchan. Ha impactado tanto, ha cambiado tanto, siendo que somos una tierra que, bueno, obviamente para la gente de la vitivinicultura dicen es la Meca, Mendoza. Ujú. Pero bueno, ¿ha cambiado tanto el clima? Sí, en Mendoza particularmente, que yo es donde me he puesto a ver los datos meteorológicos, las series de temperatura específicamente, a lo largo del tiempo se nota muy contundente el aumento de la temperatura. Ujú. Hacia, a niveles, a valores medios, uno calcula los valores medios de las temperaturas máximas de un año, del otro, del otro, del otro, y eso tiene una tendencia positiva y significativa. Eso es muy contundente. Sí, 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 eso está bien claro en los datos. Y si yo
también hago siempre las analogías para las personas ya más o menos como de mi edad o mayores que tienen recuerdo del pasado. Yo cuando era niño o adolescente que tenía más percepción del mundo, no recuerdo los veranos que hayan sido tan duros. Exacto. Llevamos unos 3 Sí, sí, sí. Bueno, ese va a ser el veranitos. síntoma principal. Los veranos Ujú. se van a tornar cada vez más cálidos y más duros. Y el otro síntoma importante para Mendoza es la nieve en la montaña. La nieve en la montaña está disminuyendo, es una tendencia a largo plazo a que está disminuyendo. Y no solo que está disminuyendo, sino que está cambiando como la hidrología de la montaña, adentro de la montaña, porque al hacer más calor, donde antes nevaba, ahora llueve, o la nieve se derrite también más rápido. Todos esos procesos internos del agua dentro de la montaña también están cambiando. Y el ejemplo contundente en nuestra montaña es que en las décadas de los 80 o cuando éramos niños, habían paredes de nieve en el Paso Cristo Redentor, había unos palos de 4 metros de altura, amarillos y naranjas, no sé si los recuerdan, para medir la nieve y pasábamos a través de una pared de nieve en el pasado. Eso ya hace como 20 años que no lo vemos. Y a pesar de que, bueno, ahora ha nevado bastante, ¿no? Sí, De todos modos, por más que nieve bueno, uno se queda asombrado, pero resulta que en definitiva sí. luego tenemos los problemas del agua y todos dicen, no, no, por más que esté nevando, ojo, hay que cuidar el agua porque realmente esto ya es No, muy el grave. agua es el oro a cuidar de Mendoza, ¿no? Ujú, sí. Y más ahora en esta situación de cambio climático y de escasez de sequía. Eh, Estas temperaturas bajo cero que hemos tenido tan fuertes, ¿esto es normal? es normal, es la propia se llama variabilidad de la atmósfera natural, que de un invierno a otro no es lo mismo, van cambiando, Ujú, van teniendo oscilaciones, ¿sí? Se llama de gran escala atmosférica. A veces hay fenómenos que ayudan a anticipar lo que puede pasar, que un fenómeno así a escala global es el fenómeno del Niño. Cuando ocurre ese fenómeno, hay alteraciones en todo el globo y se gatillan esas oscilaciones de un mes al otro o de un año al otro, de una estación al otro. Esto es parte de la variabilidad natural. Pero el cambio climático está embebido también y es básicamente la ingesta de un nuevo gas a la atmósfera que no tenía, y entonces a lo largo del tiempo, con muchos años, va incrementándose el calor. ¿Sí? ujú, ujú. ¿El cambio climático empezó ahora, hace poco, o ya lo venimos No, percibiendo de, no sé, 30 años para acá? no, el cambio climático, yo entiendo que las primeras, justo hace unas semanas, se discutió, ahí una profesora sacó a pie un paper pionero de esto, creo que era de la década del 70, no sé si a fines de los 60, a principios de los 70. Ahí había empezado. Un investigador japonés trabajando en Estados Unidos sacó un artículo diciendo, haciendo como una especie de cuentas, mire, si sigue incrementándose el dióxido de carbono de esta forma, vamos hacia un camino de calentamiento indefinido. Básicamente ese era el mensaje, y eso fue ya en el año, principio de los 70. Claro, casi 60 años. Sí, pero bueno, de Ujú. acá que la inercia que llevó eso a que lo veamos y después todo el mundo tome conciencia, llevó mucho tiempo. Ujú. Y bueno, ¿y vos cómo ves cómo se trabaja acá en nuestro país? Bueno, justamente en pos de mejorar las condiciones que tienen que ver justamente con la atmósfera. No, bueno, en el, nosotros tenemos una particularidad en el hemisferio sur de que la atmósfera todo el hemisferio sur prácticamente es todo océano y hay poca tierra, y Ujú, entonces nosotros nos basamos mucho en las observaciones, cómo se va midiendo la atmósfera, y esencialmente eso se mide en los continentes, ¿no? Entonces, del hecho del vamos, Sudamérica y todo el hemisferio sur tiene menos mediciones de la atmósfera para hacer investigaciones. ujú. Eh, Pero tenemos menos impacto que tal vez otros.
otros impacto. países, impacto, digamos, bueno, No, algo no, bueno, palpable no, los impactos están en todo el en todo el globo, globo, cada no se región puede. tiene su particularidad, Ajá, el impacto del cambio climático está en todo el globo, etcétera. No, los impactos y la atmósfera es de ahí. Lo que pasa es que sí, la atmósfera interactúa con el mar y el océano, es todo parte de como el sistema climático se llama, pero a lo que iba es que para hacer investigación tenemos una dificultad natural de contar con menos mediciones de la atmósfera que el hemisferio norte. Eso es ajá. un detalle, pero que hoy en día eso se está salvando porque se investiga mucho con datos de satélite y se investiga mucho haciendo análisis de modelos numéricos, son modelos computacionales que resuelven, simulan el comportamiento de la atmósfera y uno puede hacer experimentos, si hace una alteración, hace otra alteración que pase, entonces todo eso ayuda un montón. No te puedo Eh, preguntar nada sí. no desde lo político, de la lucha antigranizo, Ah, sino desde lo que se llevó adelante, ¿no? Esto de inyectar las nubes con yoduro de plata, que dicen, bueno, no hay mediciones, no se sabe si es efectivo, si no. sí. ¿Tenés alguna opinión sobre eso? Sí, la verdad que sí, el tema no lo he seguido a Ujú, profundidad. Sí, hay otros colegas ahí en el ujú, Yanilas que han hecho un artículo, han estudiado la ujú. historia. Em, Pero no se puede modificar el clima. sí, ahí sería modificar el tiempo, ¿no? Ah, el Sí, tiempo, ahí sí, está. ahí sí, Es sí. que uno se equivoca. ¿Ves? ¿Viste? Modificar el tiempo Claro, sería modificar el tiempo y en cuestiones de ahí de minutos y en horas, minutos y ¿sí? horas. Sí, sí, porque Ujú. ese proceso de las nubes de verano son de minutos y unas poquitas horas nomás, 2 o 3 horas y ya se formó la nube, ¿no? Bueno, ahí entra en juego todo lo que se llama microfísica de nube, que es todo ese proceso que yo te decía de la transformación del vapor y la formación de gotitas para que precipite y todo eso es interno de la nube, y que es agua, hielo y un montón de procesos físicos re complicados. Eh, y bueno, es sumamente complejo. Ya el hecho de medirlo y entenderlo es muy complejo. Eso yo diría que es un tema muy del primer mundo, en el sentido que en el primer mundo básicamente salen a estudiar, instalan una campaña de medición con 3, 4 radares a la redonda, salen 3 aviones a volar, a meterse en las nubes, a medir, a hacer experimentos, todo para hacer una investigación, un conocimiento de la cosa. Eso yo entiendo que acá nunca Ujú. existió, no conocemos el fondo bien profundo como son nuestras tormentas. Entiendo que ha existido en otras partes del mundo, no es el tema que más manejo, pero entiendo Está que en bien. Estados Unidos eso ha existido, pero entiendo que los resultados de otros lugares en intentar ver eso no son concluyentes. Han finalizado diciendo no podemos concluir de que sí o que Realmente no. se puede Sí, modificar. sí, Ujú, sí. ujú. Y la historia acá en Mendoza es que han pasado 20 años y sinceramente, bueno, yo te hablo puramente del lado científico, yo no veo ni un solo artículo diciendo algo, no sé, Ujú. diciendo sembramos 30 años, sembramos un año, hicimos estas mediciones, porque hay que hacer mediciones intensivas, hay muy intensivas, ¿no? Claro. Hicimos estas mediciones intensivas en estas Logramos tormentas, tal cosa. logramos tal cosa, Ujú. tal estadística, No se ha hecho. no se ha hecho. Y al mismo tiempo tampoco se hizo, podría haberse hecho una campaña simultánea de investigación al respecto, ¿no? Podría haber sido 20, 30 años de la lucha antigranizo, pero no sé, un 5, 10% a la par y destinando a hacer un esfuerzo de investigación a eso. Eso tampoco Para nunca medir, porque existió. vos tenés que Claro, saber que si sí, realmente ha sido sí, sí, beneficioso o no sí, ha sido sí, sí, beneficioso, estás invirtiendo dinero y no sabes sí, si sí, realmente esto sirve o no, ¿no? sí. Maxi, bueno, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que más crees vos o qué es lo que más va a impactar en la humanidad en esto que nos queda, ¿no? De este siglo. Y fundamentalmente es cómo atendemos el problema de la crisis esta climática relacionada al cambio climático. Ese es el gran tema que a resolver así a nivel mundial, Ujú. que empieza con la cuestión del clima, pero entiendo ahora que se está transmitiendo a
a cómo, no sé, cómo se mueve el mundo en el sentido de su de su desarrollo, de qué utiliza para las actividades Para las económicas, extractivas, qué energías industriales, qué usa. energías. El Ujú. planteamiento ahora pasa por la energía, qué energía usamos, si no usamos más el petróleo, los fósiles, qué energías limpias usamos, cuáles son las que convienen o son útiles. Ujú. Pero bueno, me parece que eso está iniciándose, pero tiene como muchos años está como muy verde para madurar, ¿no es cierto? Maxi, el tema del sonda, ¿qué onda? Siempre se nos viene del otro lado, siempre dicen, bueno, arranca por allá por Chile, Sí. es una masa que cuando llega a la cordillera se transforma su aire. Bueno, ¿por qué tantos sondas? Bueno, primero, ¿por qué tantos ondas? Es por la frecuencia de llegadas de tormentas de nieve a la montaña y de ríos atmosféricos a la montaña. Eso tiene Ah, que ver con la bien. frecuencia de esa llegada de esas tormentas. Y después el sonda en sí, vos lo decís, es justamente la transformación de esa masa de aire, de ese río de vapor de agua que descarga todo en la montaña y de este lado se transforma y se seca de una forma muy abrupta y nos llega en forma de sonda. Esencialmente es esa tormenta viniendo del Pacífico con un río en el aire y impactando con la montaña y a nosotros nos llega el viento seco y exprimido ese río en la cordillera de los Andes a la superficie. Frecuencia y también violencia, lo hemos tenido con bastante violencia el año pasado. Sí, 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 sí. Bueno, porque hubieron también hubieron dos eventos extraordinarios de nevadas, que yo lo estoy Ujú. estudiando ahora en profundidad y han sido súper extraordinarios. Entonces, tiene que ver con eso. Y fue el año pasado, fue Niño, y tuvimos un remanente hasta el inicio de este año, que por eso hubieron nevadas hasta junio de este año. Y eso aumentó la frecuencia de pasajes de tormentas en la montaña y de sondas. Ujú. ¿Sí? ¿Este año tenés algo para decirnos? Este Estamos en año julio arrancó bien. y estamos sobre la hora también, así Bueno, que no, este año por suerte arrancó bien. Junio nos dejó una buena nevada, nos dejó casi, tenemos como el 80% de los valores anuales. Así que con una o dos nevaditas más salvamos de vuelta el año, al igual que el año pasado, salvamos el año. en tema de agua, sí. En tema de agua, por lo menos. Maxi, gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros. No, no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿y estás cerca? Porque estabas medio perdido. No, en Guaymallén estaba, pero bueno, quería conocer la radio, me No, y está bueno que gusta. has venido porque te vamos a invitar nuevamente. Por eso te decía, estás cerca, porque digo, bueno, si estás cerca, en cualquier momento lo hacemos venir de Sí, nuevo. como era sábado era más fácil acercarse, entonces, y bueno, conocer la radio, ver el mundo de los medios, no sé, para nosotros es llamativo. Y sí, y Sí. ustedes trabajan, bueno, pero vos trabajás in situ. Te vas a la montaña y te quedás por allá. Pero eso es lo menos, siempre el 95% sentado ahí en la oficina. Ahí en la Sí, oficina sí, trabajando. sí. Bueno, Maxi Viale, investigador en ciencias de la meteorología, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buen No, sábado y bueno, feliz Día del Amigo, que lo compartas igualmente, en familia y feliz con día para amigos. ustedes. Que Gracias, estés muy chicas. bien.